Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a Imago. Imago es una plataforma, laboratorio creativo de narrativas visuales. Este proyecto es desarrollado por la Fundación Misión Vida con el apoyo y el auspicio, el patrocinio del Fondo Mixto para la Promoción de las Artes de Sucre, la Escuela de Bellas Artes, la Dirección de Arte y Cultura del municipio de Sincelejo. Nos encontramos hoy en el Laboratorio de Creación de Contenidos de la Escuela de Bellas Artes y tenemos un invitado muy especial. Tenemos al maestro Juan Carlos Ibáñez Torres. En la siguiente entrevista vamos a hablar acerca de su vida y obra y cómo logra ser uno de los artistas más reconocidos de Sucre. Acompáñenos en esta experiencia. Estas preguntas me gustan. La primera pregunta es la filosófica y al mismo tiempo es como la más, diría yo, convencional, es obligada casi. ¿Cómo se define Juan Carlos Ibáñez como persona y como artista? Juan Carlos Ibáñez se define como persona y como artista, eh, un ser humano que se atreve, un ser humano intrépido, un ser humano que le apuesta a los grandes retos. Entonces, así me puedo definir, porque no es fácil ser artista en un país que estuvo tan convulsionado por una guerra tan larga y hay que ser un poco atrevido para hacerlo. Entonces me considero un hombre resistente insistente ante tanta adversidad para ser un artista. Menciona este tema de los conflictos que ha tenido el país. Un artista suele ser también muy sensible ante todo este tipo de situaciones. ¿Cómo expresar ese dolor mediante el arte? ¿Cómo mantenerse en una posición respetuosa y sobre todo no como espectador, sino como agente de cambio con el arte? De hecho nosotros salimos de la finca donde vivíamos en una época muy difícil para el país. De alguna manera las condiciones no eran favorables para nosotros como familia y listo, nos llegamos a la ciudad como a ver qué hacemos. Pero sí teníamos claro como grupo familiar orientado por un padre responsable, salirnos de cualquier influencia que pueda tener la guerra de cualquier lado. ¿Qué motiva a un hijo de un campesino en los Montes de María a trasegar los caminos del arte? A ver, atreverse, como te digo, soy intrépido y me motivó uno que tenía claro qué quería hacer en la vida, porque eso es lo más importante que debe tener un ser humano, qué quiere ser. Y lo segundo es tener la plena convicción de lo que quiero ser, lo puedo realizar. Entonces, esa fue una de los grandes monumentos al lado de mi vida, ¿no? Entonces, primero tener claro qué era lo que quería hacer desde muy pequeño. Quiero ser artista. Entonces, pero no se quedó en que solo quiero ser artista, sino que, o sea, tengo la plena convicción de que voy a llegar a ser un gran artista. Entonces, para mí eso es importante. ¿Se podría decir entonces que fue Juan Carlos Ibáñez quien se acercó al arte o el arte quien se acercó a Juan Carlos Ibáñez? Nos encontramos, porque es que, es decir, son unas situaciones muy especiales en la vida del ser humano, se dan unas condiciones muy especiales para que tú te vuelvas ese artista en consonancia con lo que te rodea, con el universo que te rodea. Entonces, se dieron las condiciones y ese encuentro sensible que yo tuve con la infancia y mi grupo de hermanos y las enseñanzas de mi padre fueron muy especiales porque él también se dedicaba a hacer algunas cosas importantes como hacernos libros de dibujos y cosas así.
Ya veo. ¿Y cómo fue esa primera relación, ese primer vínculo con el arte? Cuando empezó a trabajar estos temas relacionados al arte, ¿cómo se sentía? ¿Cómo fue esa exploración artística, esa primera exploración artística? A ver, bueno, lo primero que hice era que yo dibujaba mucho, pero era de una manera totalmente desordenada. Y yo dije, bueno, voy a estudiar, termino de estudiar mi bachillerato y voy a estudiar arte en una escuela, sea aquí, en Cartagena, en cualquier parte. Entonces me tocó estudiar en la Escuela de Bellas Artes de Sincelejo porque me quedaba muy cerca y teníamos todo pues para hacerlo. O sea que ahorita mismo estamos en su alma mater. Totalmente, totalmente. Y no, y agradecido además porque esto es muy especial para mí. La siguiente pregunta es relacionada a su trabajo. ¿Cómo ha sido el proceso de la circulación de sus obras? Sobre todo sé que tiene experiencia también en circuitos de arte de manera internacional. ¿Cómo ha sido ese proceso y qué ha sido lo más difícil? Bueno, el proceso es dispendioso porque le toca a uno tocar muchas puertas, eh, escribir mucho. Yo me dediqué en un año, hace 7 años, a escribirle a muchas galerías por internet. Y lo más difícil es que le abran las puertas a uno y le digan, sí, me interesa lo que tú estás haciendo. Entonces, eh, cuando uno dice, wow, aquí se abrió la puerta, ahí voy. Pero lo más difícil es que se abran las puertas. La primera puerta. Sí, la ¿Recuerda o primera que puerta. quiere contar acerca de cuál fue? ¿La recuerda esa primera puerta que se abrió? Sí, a ver, no, le escribía 50, escogí 50 galerías y de las 50 galerías escogí 30 de Nueva York. Entonces yo dije, donde me llamen, donde me miren mi obra, donde les interese alguna cosa. Y entre ellas escogí Ágora y recuerdo que me llegó un correo, ese correo de una de las curadoras y me dijo, nos puedes enviar tu currículum con algunas imágenes. Y eso fue inmediato, ¿no? Abrí el correo y lo recibí, le envié todo, pero todos los días yo abría mi correo para ver qué respuesta tenía y no tenía nada. Entonces pasaban los días, como a los 15 días, eh, nuevamente llegó un correo diferente y me dijo que estaría interesado ellos para ver si participaba en una convocatoria para ver si quedaba dentro del staff de unos 10 artistas que ellos iban a tener. Pero ya yo sabía que habían escrito, a Ágora le escribían unos, no sé, 50.000, 30.000 o 25.000 artistas por cada convocatoria que hace. Entonces era como una lotería. Pero esa fue la primera puerta que se abrió y esa me permitió llegar a Nueva York. ¿Cómo fue esa experiencia en Nueva York? Ese primer día cuando pisó. Yo conocía Nueva York. Fíjate la ventaja que tiene la tecnología. Yo me metía en Google Maps y yo salía del aeropuerto, ya caminaba por el aeropuerto, me metía sabía qué tren iba a coger, dónde iba a llegar y cuando llegué a Nueva York ya yo conocía Nueva York, porque ya me caminaba a las calles de Nueva York por Google Maps. Muy bien. ¿Cuál cree usted que es la función y la responsabilidad del artista de hoy en día? Bueno, el artista tiene una responsabilidad, que el artista es una punta de lanza cultural, ¿no? Y como punta de lanza cultural tiene que cuestionar a través de su trabajo, hacerlo reflexivo para que las sociedades se despierten en torno a un quehacer. Porque si nosotros definimos, como está definido, que cultura son los rasgos distintivos de una sociedad, ahí entramos todos. Y lo que nosotros hacemos es untarnos de esos rasgos distintivos que tenemos nosotros como seres humanos, ser más humanos. Me gustó esa respuesta. Ser más humanos, definitivamente. Bien, ¿cómo considera que es y debe ser la relación actual del artista con los entornos digitales? A ver, de la mano, porque te voy a contar algo, Sergio. Mire, yo no solamente soy un artista visual,
que hago exposiciones y cuadros en diferentes partes del mundo, sobre todo en Nueva York, sino que hace 15 años yo comencé a estudiar experticia en arte antiguo. Y eso lo estoy haciendo a través de un dispositivo digital que tengo en mi casa, que es un computador. Entonces, de ahí comencé a recorrer los museos, a conocer lo que es los medios tecnológicos que se utilizan y las herramientas tecnológicas para ser un expertista en arte antiguo. Y eso me interesó mucho y por eso me he ido a todos los museos a mirar obras. Y de hecho, a mí me llaman muchos coleccionistas, personas que tienen obras, inclusive obras anónimas, que desean saber quién hizo esa obra y de qué época es. Entonces, para mí es un reto porque eso yo lo he aprendido. Lo he aprendido con unos grandes maestros como Joaquín Romero Díaz. Trabajé en los talleres de Adraulfo Mendivil, que es un gran restaurador que fue del Palacio de Nariño, un poco de tiempo, no sé. Entonces, trabajé con ellos muy de cerca. Entonces, fíjate que esto revela mucho de lo que somos como seres humanos, la parte de conocer la historia del arte, qué ha pasado con eso. Definitivamente. Y algo también para felicitarlo por su reciente elección como consejero de Cultura del municipio de Sincelejo. Y quería la siguiente pregunta, orientarlo en ese entorno. ¿Cómo ve usted el panorama del arte en el departamento de Sucre? A ver, aquí no pasan muchas cosas. Tenemos todo el material humano y tenemos unas instituciones que quieren apoyar y hacer cosas, pero en realidad le queda muy difícil a un gestor hacer este tipo de labor. Ojo, yo estoy en este proceso porque hacía unos años yo estuve en el Consejo de Cultura y tratamos de organizar cosas y hemos hecho eventos importantes. Pero si no es articulado con la administración municipal, es muy difícil. Yo diría que si no encuentro yo receptividad dentro de mi trabajo, en lo que estoy haciendo, yo no puedo quedarme mucho tiempo en este reto. Porque hay muchas cosas por hacer, Sergio. Sinceramente, nosotros, primero aquí hay que organizar primero todos los sectores que tengan sus consejeros. Porque necesitamos reunirnos, necesitamos planear para luego recomendarle a las administraciones hacia dónde podemos encaminar un trabajo. Y a veces encontramos grandes dificultades alrededor de esos temas porque resulta que tenemos todo el material humano, tenemos gente increíble que quiere trabajar por el sector cultural, tenemos a la Escuela de Bellas Artes que está haciendo un trabajo increíble con unos jóvenes, una nueva generación, una nueva dinámica, pero a veces encuentra uno como consejero en los secretarios de Cultura, que es nuestro enlace con el alcalde, encontramos que no hay un interés real en que se realicen en grandes proyectos. Además porque no hay recursos. Y sin recursos no podemos hacer nada. Es muy difícil que un gestor, que esté haciendo un trabajo serio y quiera hacer un evento y luego toca puertas a la administración, pues porque obviamente ahí es donde llegan los recursos para invertir en arte, entonces no hay recursos. Entonces es muy difícil porque uno no encuentra ese apoyo y esto se hace con dinero. El arte es con dinero, esto hay que tenerlo en cuenta. Los proyectos culturales y las sociedades se mueven en torno a la cultura. Y vemos que a la cultura le asignan muy pocos recursos. Los artistas están en una situación precaria. El artista necesita
No necesita que le den dinero porque el artista es rico en sí, por su trabajo, por su obra, por su talento. Pero necesita el apoyo para tener escenarios, sitios donde exhibir su obra permanentemente. Y por eso queremos hacer un consenso con todos los consejeros para ver si podemos articular un proceso y trabajar de la mano con las administraciones, con el Fondo Mixto, con la Gobernación, con la Alcaldía, con Bellas Artes, con el museo, y que esto genere un impacto. Porque si aquí van a venir a un turista a Sincelejo, ¿a qué viene? Si es que encuentra Sincelejo dentro de los planes turísticos de las grandes agencias de viaje de Europa o de Estados Unidos, que creo que no exista. Entonces, el manejo de la cultura aquí sí debe ser una prioridad. Te voy a contar un dato. En 2019 se movilizaron en torno, según la Organización Mundial del Turismo, se movieron 1.400 millones de personas alrededor del mundo. ¿Y crees que, Sergio, quién los movió? La cultura, el arte. O sea, como millones de personas van a museos del mundo entero a recorrer todos los sitios. Entonces, uno se da cuenta que nosotros generamos riqueza. Nosotros llenamos los aviones de todas las aerolíneas del mundo para que vayan a mirar las obras que están colgadas en los grandes museos, para que vayan a conocer monumentos, para que vayan a conocer sitios importantes en el mundo. Entonces, esos somos los artistas. Tenemos esa riqueza en nuestras manos. Pero si queremos traer turistas, por ejemplo, a Sincelejo, ¿dónde van a encontrar estos turistas lo que van a buscar a otras ciudades? Cultura. Y tenemos gastronomía y es excelente. Pero el turista almuerza y después, ¿qué hace? ¿A quién visita? ¿A qué museo va? ¿A qué tour lo van a llevar? ¿A qué sendero? Sendero cultural, peatonal, como quieran llamarlo, museo abierto, va a ir un turista. Usted ha visto aquí en estos últimos años, antes de la pandemia, grupos de personas venir de Estados Unidos o de Europa a mirar algo en Sincelejo. Nada, no. Vienen a mirar y hacerle documentales a los artesanos del sombrero volteado, mostrándoles la situación precaria en que está una máquina que tiene 60 años de tenerla, el pobre tipo tirando pedal, que debe tener más fuerza en un pie que en otro. Porque, a mí me daría vergüenza de que eso ya se esté mostrando. Un artesano con una máquina de 60 años cosiendo un sombrero volteado. Y tú vas a un rancho y el rancho se está cayendo. Y el sombrero volteado, ¿quién lo ha tenido en el mundo? El Papa, los presidentes de Estados Unidos. Aquí lo han tenido personalidades. Y ni siquiera aquí se vende sombrero volteado. Aquí es para que hubieran 50, 60 casetas en los parques donde se vendan artesanías de la cultura zen o de Colosó, que esos tejidos son bellísimos, pero no lo hay. Entonces, a eso le apostamos. Queremos ayudar. Nosotros como consejeros queremos ayudar a que esto se dé. Y queremos el apoyo de las administraciones correspondientes. Y yo creo que sí lo vamos a lograr, porque parece que hay una sintonía, hay ese deseo de la primera dama del departamento en mostrar cosas, del gobernador en mostrar cosas de la región. Mira eso lo que se ha hecho en este momento con la ruta García Marquiana, que es un trabajo extraordinario.
que están haciendo y se está haciendo con las uñas. Esperamos más apoyo. Lo de los cuadros vivos, los del Festival de Gaita. Necesitamos que venga gente del mundo porque ellos son los que van a traer el dinero. Desde el taxi que los transporta hasta la persona que le lleva las maletas del hotel. Van a ganar dinero con esos turistas. Entonces, eso lo necesitamos hacer. Es muy importante lo que es este tema que has abordado con relación a los consejos de cultura. Maestro Ibáñez, y con este periodo de salud pública del COVID-19, estas restricciones en la movilidad, estas restricciones en las conglomeraciones, definitivamente ha afectado el arte. A usted en especial, ¿cómo le ha tratado el tema del... A todo, yo tengo ya, yo llegué en enero de Estados Unidos y desde eso yo no me muevo de mi casa, porque además tengo que cuidarme, tengo que cuidar a mi familia, tengo que seguir los protocolos, porque esto del COVID no es juego, pero hay que seguir, la vida sigue y hay que seguir trabajando, y hay que soñar para que nosotros, esta pandemia, si nosotros le bajamos la intensidad al contagio, porque es que nosotros somos los responsables, que a veces se nos va la mano y nos vamos por una aglomeración y ahí viene el contagio. Entonces, si nosotros le bajamos la temperatura a esto, ya estamos a las puertas de una vacuna. Es posible que llegue en enero, febrero, pero el mundo sigue. Y los turistas se mueven. En este momento hay turistas en el mundo entero, con todas las restricciones que hay. Hay turistas. Nosotros somos viajeros todo el tiempo, los seres humanos. Eso es inherente a nuestra condición de explorar, de salir, de conocer cosas. Entonces, lo que digo es que esto del tema del COVID nos ha mermado. Y sobre todo la situación de los artistas, que el artista pinta, es gerente de su obra, tiene que conseguir los clientes, y si nadie compra arte, ¿qué hace el artista en su casa con ese trabajo guardado? Es impresionante. Claro. ¿Cómo ha sido ese proceso creativo en este periodo de encierro? Bueno, yo tengo claro, como empezamos en la entrevista, yo tengo claro qué quiero en mi vida con el arte. ¿No le ha afectado? No, yo sigo trabajando. Yo sigo trabajando con condiciones un poco complicadas porque, es decir, yo sigo vendiendo por internet y sigo mandando obras por 472 o por cualquier empresa de envío. Yo sigo enviando arte, pero en un 50%. Entonces es difícil, pero sigo produciendo mi trabajo. Y estoy produciendo un trabajo para Europa en el año que viene. Para septiembre, agosto, septiembre, por ahí más o menos, para esa época. Y quiero hacer una sola exposición por año. No quiero estar haciendo muchas exposiciones. Una sola exposición individual. Porque vemos que los artistas, ahora como es todo un negocio convocar a 50 artistas y que los 50 artistas paguen por exhibirle su obra. Entonces, si usted mira un currículum de un artista moderno, tiene alrededor de 50 exposiciones. Pero mire cuántas exposiciones individuales tiene. ¿Quién conoce su trabajo como lenguaje, como expresión? ¿Qué propone ese artista? Si lo que muestra es una o dos obras en una sala de exhibición donde hay 30 artistas más. Entonces, por eso es que en este momento es muy difícil que haya un artista reconocido en esta pospandemia. Son muy poquitos los artistas que son reconocidos en esta pospandemia. Porque es que los artistas, quien reconoce a los artistas es la sociedad.
a través del Estado. Y el Estado son los que reconocen la vida y obra de un artista. Aquí nos dan estímulo y tenemos estímulo, y eso es muy gratificante. Recibir un estímulo de algo que hizo, y mostramos el estímulo. Y eso es importante. Pero eso no es un artista reconocido. Artista reconocido es el que se le reconoce su vida y obra, porque ha dejado un legado, porque tiene un legado, porque tiene una propuesta universal. Y me atrevo a decir que aquí hay dos artistas, uno fallecido y uno vivo, que son reconocidos, porque el Estado colombiano los reconoció a través del Congreso, a través del presidente, porque es la institucionalidad, es la institución de Colombia quien reconoce los artistas. ¿Cree usted en la utopía? Hermano, uno cree muchas cosas. Uno cree muchas cosas, porque uno se va transformando y hay cosas que ni siquiera existen, pero que uno las puede hacer que existan. Hay cosas que llegarán, que tú las vas a perseguir. Hay cosas que no llegarán y tú las vas a perseguir toda la vida. Hay unas que las persigues y llegarán. Y hay unas que llegarán después que tú te mueres. Que ya eso es memoria, legado. Muy bien. Quiero cerrar con una pregunta. Yo creo en el poder de los errores, ¿sabe? Creo que equivocarse trae muchas cosas positivas al final de la historia. ¿Cuál cree usted que ha sido un error que le ha dado algo muy positivo? ¿Cuál cree usted que ha sido esa lección valiosa después de algún error que haya tenido? Estaba haciendo un trabajo y experimento con materiales, y estaba haciendo un trabajo que tenía que entregar con puntualidad porque eso me representaba un dinero. Y haciendo las mezclas, eso se me transformó en una cosa diferente. Y gracias a ese error, me di cuenta de que experimentar en ese trabajo me llevó a una obra que estoy haciendo ahorita, que es Arquitectura de lo Incorpóreo, que es una serie de mezclas tratando de mostrar la memoria que yo tengo de niño. El aroma del campo, el sonido del viento en las hojas de los árboles. Entonces, eso ha sido muy importante para mí y lo estoy transfiriendo a mi trabajo. Además, porque yo soy un estudioso permanente de las técnicas. Y estoy convencido, ya si tú miras una obra mía, tiene 20, 25 capas de pintura, entre transparencia y rayones y tachones y cosas. Entonces, ese es el recorrido que debe tener un trabajo. Muchísimas gracias, señor Juan Carlos Ibáñez, maestro Juan Carlos Ibáñez. Quería también, ya para finalizar, ¿qué palabras le tendría usted a ese artista que quizás aún no se ha atrevido a dar ese paso de empezar, ese artista todavía en proceso de formación? ¿Qué le diría para que empiece a trabajar en su talento, en su arte? Uno tiene que ser valiente, y te lo dije al inicio de la entrevista. Tiene que ser intrépido. Ese es ser valiente, pero no quedarse en lo valiente, sino tener claro qué quiere en su vida. Y lo que quiere en su vida, haga lo posible, visualícelo y va a llegar. Tiene que soñar. Todo esto parte de un sueño. Porque si ustedes tuvieron el sueño de montar todo un estudio y hacer cosas importantes para la Escuela de Bellas Artes, aquí va a estar. Y esto va a crecer. Y van a generar contenido. Y esto es muy importante.
porque están generando cultura. Es una nueva propuesta. Entonces los jóvenes tienen que tener, pero tienen que tener algo muy claro: autodisciplina. Porque la disciplina es la que le imponen a usted. Usted tiene que hacer esto, tiene que portarse bien y tiene que hacer las cosas bien y tiene que levantarse temprano y trabajar por lo que está haciendo. Pero la autodisciplina, usted dice: yo me levanto porque yo tengo un sueño que cumplir. Yo madrugo a hacer mi trabajo y además lo hago muy bien. Y si lo hago bien y me enfoco en ese trabajo, yo sé que va a llegar. Soy capaz de llevarlo. Porque yo fui un campesino que salió de los Montes de María y estuvo en Nueva York por 6 temporadas. Estuve en París, estuve en Francia, estuve en Dubái con mi trabajo. Entonces no hay límite, no hay excusa de que porque yo soy de Sucre, yo soy de Cinceo, soy de Colosó, no, de donde estés, tú puedes mover el universo como ser humano, como artista, como empresario, como gestor cultural. Usted puede mover el universo, no hay límite. Y los jóvenes tienen unas herramientas muy importantes que es la tecnología, que en los inicios de mi carrera no la tenía, pero ahora la tenemos y hay que aprovecharla. La tecnología y el desarrollo integral del hombre van de la mano. Y de la cultura. Y esto se venía dando hace rato, porque hace 15 años las galerías hacían las convocatorias y ya le mandaban, el día que hacían la exhibición, ya los abonados tenían la información de quién era el artista, qué obras había hecho, porque utilizaban las herramientas tecnológicas para eso. Las mismas casas de subasta. El día que se hace la subasta, es el protocolo de ese día hacer un evento. Pero ya las obras están vendidas. Ya ellos tienen 40,000 abonados para mostrarle las obras que van a subastar. Y eso lo están haciendo mucho tiempo. Eso no es que el COVID nos transformó, no. Hace rato nos estamos transformando hacia las nuevas tecnologías. Y eso es importantísimo. Maestro Juan Carlos Ibáñez, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Sergio. Un abrazo para todos. Un abrazo a tu equipo de trabajo y espero acompañarlos un día de esto. Claro, aquí estaré. Listo, muchísimas gracias. Bueno, y eso fue todo. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Nos vemos en una futura emisión.